Nunca imaginé que mis hijos terminarían en el sótano y mucho menos que esto cambiaría todo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El silencio en nuestra casa era ensordecedor. La risa que solía llenarlo había sido reemplazada por murmullos extraños y ecos lejanos. Aquella tarde la sombra del sótano se alargaba, como si estuviera esperando. Mis hijos, esos pequeños aventureros, siempre habían tenido curiosidad por lo desconocido. Pero nunca pensé que sus juegos los llevarían a ese oscuro lugar. Cuando escuché la puerta crujir, un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si el sótano estuviera llamándolos. No vayas ahí, pensé, pero era demasiado tarde. Sus risas se desvanecieron rápidamente, el reloj marcaba cada segundo. Me sentía atada a una silla invisible, mis manos apretaban el brazo del sofá. Miré por la ventana, el cielo se oscurecía. Sudor frío se deslizaba por mi frente. En mi pecho un nudo se formó y la inquietud crecía. ¿Qué están haciendo?, susurré, mientras el corazón me latía como un tambor. Finalmente decidí bajar. Cada escalón era un lamento. La luz tenue apenas iluminaba el camino, la expectativa me carcomía. Al llegar al final, la puerta del sótano estaba entreabierta. Un leve aroma a tierra húmeda y algo más. Algo que no podía identificar. Empujé la puerta, y el chirrido resonó como si me advirtiera. Mis hijos no estaban allí. Una sensación helada se apoderó de mí. Las paredes estaban cubiertas de dibujos. Garabatos extraños. Algunos parecían figuras humanas, otros sombras. Una fría brisa pasó, me hizo temblar. ¿Dónde están?, grité, mi voz resonando en la oscuridad. De repente, una risa. Una risa que no era de mis hijos. Cortante. Desde el fondo del sótano. Sentí como la sangre se me helaba. El aire se volvió pesado, el corazón se me aceleró. Acercándome al origen del sonido, todo se volvió más confuso. El miedo me atrapó. Fue entonces cuando vi algo brillar en la penumbra. Una nota, doblada cuidadosamente. La recogí con manos temblorosas. La abrí. Las palabras parecían cobrar vida: vamos a quedarnos aquí. No salgan. Es peligroso. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La desesperación me inundó, ahogando cualquier esperanza. Antes de que pudiera asimilarlo, el eco de la risa volvió, pero esta vez sonaba más cerca. Me giré de golpe. La oscuridad se movía, como un organismo vivo. Mi garganta se apretó. ¿Qué está pasando?, pensé. Todo se tornaba más oscuro. ¿Estaban jugando, o había algo más? No sabía si volverme más atrás o seguir adelante. La puerta detrás de mí se cerró de golpe. El golpe sonó como un trueno. Todo se quedó en silencio nuevamente. ¿Qué iba a hacer yo ahora? El sótano no era solo un lugar. Era un laberinto de misterio. Hey, antes de seguir con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El aire se volvió denso, como si el sótano estuviera absorbiendo toda energía vital que tenía. Ignorando el viejo pánico que corría por mis venas, traté de concentrarme en entender la situación. La risa había cesado, pero el ecosistema de la penumbra tenía su propio latido. Sentí el impulso de avanzar, de desentrañar el enigma que había atrapado a mis pequeños. Lucas. Sofía, grité usando toda la fuerza de mi voz, con la esperanza de que mis llamados pudieran atravesar las sombras. Pero solo obtuve un eco distante como respuesta. La nota en mis manos comenzó a pesarme como una piedra. No salgan. Es peligroso. Esa advertencia se repetía en mi mente, atormentándome. ¿Qué podía ser tan aterrador que mis hijos decidieran esconderse? Me acerqué a la primera pared, observando cada uno de aquellos garabatos.
Los dibujos estaban llenos de color, pero algo en ellos provocaba rechazo, ojos grandes que parecían seguirme, figuras deformes que parecían estar atrapadas. Realmente era como si los propios muros estuvieran reclamando sus almas. ¿Qué es esto?, pensé con creciente angustia, tomé una respiración profunda y decidí explorar más a fondo. La penumbra parecía tener un propósito, pero mis instintos me advertían del peligro. Cada paso que daba resonaba como un latido en la oscuridad. Mis dedos tocaron algo húmedo en el suelo, y una punzada de desasosiego me recorrió. Era un dibujo más, pero este era diferente. Tenía el rostro de Sofía, su pequeña sonrisa encapsulada en la locura de colores. Las imágenes comenzaron a cobrar sentido. Un hilo de conexión se formaba entre los garabatos y lo que temía. Están siendo absorbidos por este lugar, entendí, el horror brotando en mi pecho. Lo último que quería era que mis hijos se sintieran atrapados en esta pesadilla, y yo no podía permitir que eso sucediera. Sentí nuevamente la urgencia, la necesidad de actuar. Fui hacia el fondo del sótano. Una luz lejana titilaba, y mi esperanza crecía como un fuego exiguo en la oscuridad. Lucas, Sofía, aquí estoy, grité de nuevo, esta vez canalizando toda mi desesperación. La chispa de luz pareció preguntar en la negrura, y la brisa fría jugaba en mi rostro. Al llegar a la sala más profunda, la luz se intensificó y solo entonces, mis ojos se ajustaron a la escena. Frente a mí había una puerta de madera, antigua y desgastada, que jamás había visto. En ella, cada línea parecía contar una historia de épocas olvidadas. Un símbolo estaba grabado en la parte superior, un círculo con una espiral. Lo miré en estado de asombro. ¿Qué significaba? Antes de poder pensar las cosas con claridad, escuché un susurro, un eco que resonó en mi mente inmortal. La clave está en la unión. Luego la voz se desvaneció, dejando solo el estremecimiento en mi pecho. Miré atrás. El camino que había recorrido ya no era el mismo. El sótano parecía haber cobrado vida, y un frío inexplicable se arrastró por mi espalda. Los recuerdos de mis hijos llenaron mi mente. Sus risas, sus abrazos, todo estaba en riesgo, todo era un juego en peligro. La sola idea de perderlos me hizo cerrar los ojos y, en un impulso reflejo, traté de abrir la puerta. Pero no se movía. Una fuerza invisible parecía mantenerla en su lugar. Miré a mi alrededor, el sótano era un lugar de sombras, pero también de secretos. De repente recordé un antiguo cuento que solía leerles. Hablaba de enfrentarse a los temores, de cruzar umbrales y vencer a las sombras. Si quería salvar a mis hijos, tenía que enfrentar mi propio temor. Sin dudar más, cerré los ojos y recé en silencio para que la fuerza de ese amor me dirigiera. Fue entonces cuando algo se movió en el fondo, algo que parecía salir de la penumbra. Mis latidos retumbaban en mis oídos. La luz titilante se apagó, y el sórdido silencio se convirtió en un grito de terror que resonaba en mi alma. Todo mi ser se centró en la puerta, y supe que debía hacer algo, algo que no había imaginado. Con el corazón desgarrado, grité el nombre de mis hijos mientras mi mano chocó contra la puerta con toda la fuerza que me quedaba. Lucas. Sofía. Vuelvan a mí. La puerta se sacudió. Al instante la risa renació, pero esta vez era diferente. Era una mezcla de risa y llanto. Y antes de poder asimilarlo, una figura se asomó en la penumbra detrás de la puerta, ojos que centellearon y una sonrisa que hacían eco de la desesperación. El sótano no era solo un lugar de sombras, era un campo de batalla donde la esperanza y el miedo se enfrentaban. ¿Realmente estaba lista para lo que podía suceder a continuación? ¿Podrían mis hijos ser los guardianes entre ambos mundos? La única certeza que tenía era que en ese preciso instante, la historia apenas empezaba a tejerse. A medida que la figura emergía de la penumbra, las sombras comenzaron a moverse, como si la propia oscuridad cobrase vida. Mi corazón se aceleró, no solo por el miedo de lo que podía ser, sino por lo que representaba, la posibilidad de que uno de mis hijos estuviera allí, atravesando ese umbral entre la luz y la nada. La figura dio un paso débil hacia la luz que se escapaba de la abertura. Mis ojos se ajustaron y sentí que el mundo a mi alrededor se desvanecía. Era un niño, y los rasgos eran inconfundibles. Lucas, susurré, más para mí que para aquella aparición. Pero su mirada era sombría, como si una parte de él estuviera atrapada en el trasfondo de esa risa y ese llanto. Mamá, exclamó, su voz temblorosa y llena de una desesperación que me desgarró el alma. No te acerques. No puedes.
Las palabras eran un grito de aviso, pero también un ruego. Detrás de él, la oscuridad parecía chocar y girar, formando una danza caótica, como si intentara impedirme cruzar a su mundo. ¿Qué pasa, hijo? Estoy aquí, grité, extendiendo mis brazos hacia él. El amor que me unía a Lucas era un lazo irrompible, y quise correr hacia él. Pero el simbolismo de la puerta y el eco de la advertencia resonaban en mi mente, recordándome que este lugar no solo estaba lleno de sombras, sino que también era un laberinto vivo. Mamá. No mires atrás, urgió, sus ojos reflejaban el terror que yo misma sentía. Un frío gélido atravesó mi ser, y en ese instante el sótano pareció alterar su latido, pulsando con una energía propia que hacía eco en mis nervios. Vi que detrás de Lucas espectros de rostros conocidos y extraños se arrastraban en la oscuridad, abriendo sus bocas en un canto sutil, como un coro de lamentos. ¿Qué son ellos?, pregunté, aunque sabía que no necesitaba respuesta. Eran las manifestaciones de mis propios miedos, recuerdos distorsionados y visiones de lo que podría ser si no lograba rescatar a mis hijos. El horror que había sentido antes se intensificó, porque este lugar no solo alimentaba mis temores, sino que los materializaba. Ellos son lo que temes. No debes permitir que te atrapen. La voz de Lucas resonaba con una certeza que me atravesó. El desafío que se me presentaba era doble: rescatar a mis hijos y no dejarme consumir por la desesperación que esta oscuridad ofrecía como un regalo tentador. Juntos podemos salir de aquí, grité, intentando transmitirle fuerza a través de mis palabras. Pero la figura de Lucas parecía titubear, sus contornos desvaneciéndose en la penumbra. Mamá, necesitas unirnos a todos. La puerta solo se abrirá si estamos juntos. Yo no puedo hacerlo solo. Las palabras se incrustaron en mi mente como un mantra. La unión. ¿Pero cómo? Mi amor por ellos era la clave. Recordé los momentos en los que nos abrazábamos, cuando la risa llenaba nuestro hogar. Sabía que la lucha no solo era física, sino emocional. Tenía que acceder a esa conexión, deshacerme de la capa de miedo y tristeza que había crecido en mí y que el sótano había alimentado. Entonces, entre las sombras, escuché una risa. La risa de Sofía. Era real. La sentí a través de mis venas como un rayo de luz. Sofía, grité desesperadamente. Su eco parecía moverse como si la propia casa intentara ocultarla. El oscuro canto cesó por un instante como si esperaran que el destino se tejiera. La imagen de mi pequeña formulada entre la niebla era un faro. Si podía atraer su risa, podría unir a los tres. Sofía, ven aquí. Te necesito. Estamos juntas siempre. Apreté los labios luchando contra el pánico, haciendo un llamado al amor que existía entre nosotros. La risa de Sofía resonó de nuevo, esta vez más clara, y un destello de color apareció entre las sombras. El aire se volvió denso a mi alrededor, y sentí que los ecos de la angustia comenzaban a diluirse. Sofía, recuérdame nuestro juego de siempre. Sé que estás ahí, déjame ser tu madre de nuevo. Hubo un momento de silencio y luego un estallido de luz antes de que la figura de Sofía se manifestara. Con su cabello al viento y su risa que sanaba heridas, se acercó a Lucas, él la miró y al instante ambos juntos giraron hacia mí. Mamá, gritaron al unísono, y algo en mí, una chispa de esperanza, se encendió mientras la oscuridad comenzaba a retroceder. Estamos listos para irnos. Una nueva dinámica floreció en el aire, el eco de la unión vibraba en mis venas. Formamos un triángulo de amor, un fuerte entrelazado que se llenó de luz. La puerta se empezó a abrir lentamente, la fuerza que la mantenía cerrada se desvanecía, pero, justo cuando pensaba que estaba venciendo al sótano, una sombra emergió de la profundidad, una figura oscura con un rostro distorsionado que susurró: la unión es solo el comienzo. No puedes huir de lo que llevas dentro. El miedo regresa junto con el peso de la responsabilidad, y sabía que la lucha apenas empezaba. La luz era palpable, pero para trascender necesitaríamos enfrentar lo que escondíamos bajo la superficie. La puerta estaba a punto de abrirse, pero el siguiente paso era más profundo y amenazante de lo que jamás imaginé. La unión de nuestros lazos se convertiría en la clave, pero la batalla por nuestras almas apenas comenzaba. La luz brillaba con fuerza, pero las sombras continuaban su balseo inquietante en la periferia de nuestra visión. A medida que la puerta se abría un poco más, la figura distorsionada tomó un paso hacia nosotros, sus ojos resplandecían como brasas en la oscuridad. Era una entidad que sabía exactamente cómo jugar con nuestros temores, alimentándose de la incertidumbre que siempre había anidado en mi corazón. No tengas miedo, mamá, gritó Sofía,
tomando la mano de Lucas. Aunque sus voces eran llenas de amor, había un murmullo sutil que se escapaba de sus labios, una advertencia implícita que solo yo podía escuchar. No podemos dejarnos llevar por lo que sentimos en este lugar. Sí, unidos somos más fuertes, apuntó Lucas, y sus palabras resonaron como un tambor lleno de convicción. Pero a pesar de su valor, el apretón en mi pecho no se desvanecía. Había una carga pesada sobre mis hombros, un eco de decisiones pasadas que susurraban en mi mente como sombras burlonas. Debemos irnos, respondí, sintiendo que cada segundo perdido era un segundo más cerca de caer en lo desconocido. Pero a pesar de mi deseo de escapar, una parte de mí se sentía atraída hacia la figura oscura. Era como una advertencia de todo lo que había dejado atrás, de las dudas y penas que se habían acumulado en ese sótano antes de que llegaran mis hijos. La figura sonrió, una sonrisa que no era de alegría, sino de una burla cargada de dolor. Así que piensas que puedes salvarlos solo con amor. Su voz era un eco lejano que hacía vibrar tanto la piel como el alma. ¿Qué pasaría si tu amor se convierte en su prisión? La pregunta reverberó en la habitación, y me detuve. ¿Qué parte de mí se había convertido en prisión? En mi afán por protegerles, había creado un mundo en el que el miedo dominaba, donde había fallado tanto como madre. Esta idea era un puñetazo en el estómago, una verdad oscura que cada día se hacía más evidente. Tu amor es doble filo, continuó, acercándose más, como una serpiente hipnotizando a su presa. Todo lo que construyes para protegerlos puede convertirse en su mayor debilidad. Mi corazón se hundió en la realidad, en mi desesperación, había creado muros invisibles que podían separarlos de ser quienes realmente eran. Todo mi esfuerzo por controlarlo había llevado a fracaso, respiré hondo. Era el momento de despojarme de ese miedo, era hora de recordar que también era un ser humano, imperfecto. Me volví hacia mis hijos y los miré a los ojos. Lo siento. A veces mi amor se ha transformado en control, admití, sintiendo las lágrimas brotar. Les he sobreprotegido, temiendo perderlos y sin querer, me he convertido en su prisión. Mamá, no te culpes, gritó Sofía, dibujando una sonrisa a pesar de la tensión que nos rodeaba. En este momento nos haces fuertes. Siempre hemos sido más fuertes juntos. Su confianza era un bálsamo para mi alma herida. Lucas, entrecerrando los ojos, asintió con firmeza. La entidad grotesca retrocedió un paso, como si la luz que emanábamos comenzara a quemarla. Pero a medida que la resolución de mis hijos se tornaba férrea, la sombra en el rincón del sótano se agigantaba. ¿De verdad crees que puedes superar los muros que has edificado por ti misma? El pasado siempre volverá, y los errores no se desvanecen tan fácilmente. De repente un susurro se coló en mis pensamientos, un recuerdo de un momento en que había fallado realmente, la tarde en que dejé que Lucas fuera a una fiesta a pesar de mis miedos, el estallido de la risa, seguido del silencio aterrador que llegó cuando la policía me llamó para informarme del accidente. Mi corazón se desplomó y lo sentí profundamente, ese dolor, como un eco constante en mi ser. Las sombras danzaban nuevamente y sentí que una tormenta se desataba en mi pecho. No, murmuré intentando dar sentido al caos. Nunca más dejaré que el miedo me defina, ni que mis inseguridades se interpongan entre nosotros. Un nuevo impulso de valor y claridad me invadió, en un arrebato de fuerza, solté la mano de Lucas y Sofía. Enfrentándome a la entidad. No me controlarás. No permitiré que tus palabras me desgasten. Somos más que nuestros errores. Al pronunciar esas palabras, sentí que una nueva luz brotaba dentro de mí, un fuego que consumía mis sombras, pero en el momento que creía tener el control, la figura sonrió con desdén. Quítate tanto peso de encima como quieras, pero todavía no has enfrentado tu mayor miedo. Y con un giro de su mano, el sótano comenzó a temblar, las paredes succionando el aire que me mantenía firme. Te revelaré lo que realmente guardas dentro. Lucas y Sofía gritaron mis nombres, pero todo se desvanecía ante el caos que me envolvía. Visualicé cada momento difícil, cada miedo que había enterrado, y esa certeza de que no podía escapar. La lucha se volvía personal, la llamada hacia la redención o la perdición se intensificaba. No, grité, y toda la luz que había encontrado antes se intensificó, pero una nueva sombra se dejaba caer sobre nosotros. En un instante el sótano empezó a reconfigurarse, y comprendí que este no era un mero espacio físico, era un reflejo de mi alma, un laberinto de sufrimiento que debía ser desentrañado para liberarlos a todos. La puerta había comenzado a cerrarse nuevamente, pero las palabras de mis hijos resonaban en mí.
Estamos aquí, mamá. Nunca te dejaremos sola. Su amor era la guía que necesitaba en esta tormenta. El eco de la risa de Sofía flotó en el aire, y recordé lo vital que era sanar no solo dentro de mí, sino en ellos también. Con un nuevo grito de determinación, intenté abrir la puerta de mi corazón para derrotar la sombra que se avecinaba. Era el final de una pregunta, pero el comienzo de otra. ¿Podría enfrentar mis miedos más profundos y salvar no solo a mis hijos, sino a mí misma? La lucha se convirtió en algo más grande que nosotros, un viaje que estaba a punto de purificarnos o devorarnos. La oscuridad se espesaba a nuestro alrededor, como un manto pesado que hacía difícil la respiración. La figura en la esquina se convirtió en un torbellino, sus risas resonando con un eco sutil, mientras las paredes comenzaban a crujir, como si el lugar mismo respondiera al horror que se desataba en nuestro interior. La luz que antes había brillado en mi pecho se tambaleaba, amenazada por la lluvia oscura de mis propios pensamientos. No. Debemos mantenernos unidos, grité, pero mis palabras parecían disiparse en el aire. Sentí la ansiedad apretarse a mi alrededor, enredándose como serpientes desafiándome. La sensación de que el pasado volvía a atormentarme se intensificaba. Mis hijos se aferraban a mí, pero había una lucha interna que amenazaba con desgarrar el hilo que nos mantenía unidos. ¿Cuánto tiempo más vamos a permanecer así?, preguntó Lucas, su voz temblorosa. ¿Podemos salir de aquí? ¿Podemos despertar? Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación, y cada palabra suya era como una estocada miserable que apuñalaba mis entrañas. Necesitamos seguir adelante, Sofía, entrelazando sus dedos con los de su hermano, añadió, no sabemos lo que este lugar oculta, pero yo creo que si trabajamos juntos podemos enfrentarlo. Con esas palabras hizo un movimiento hacia adelante que me sorprendió. Era una mezcla de inocencia y pura valentía que florecía ante el horror. Era su juventud, aquella que había querido proteger con tanto esmero, la que estaba dispuesta a afrontar lo desconocido con una fuerza que yo había olvidado. La figura oscura se entrelazó entre nosotros, extendiendo una mano nacida de la penumbra. No soy el enemigo sino el reflejo de todo lo que temes, susurró casi cantando. Las cicatrices que llevas, las grietas en tu alma, tus fracasos, todo lo que se encuentra en esta oscuridad vive dentro de ti. Debes aceptar tu verdad si verdaderamente deseas liberarte. El sótano crujía violentamente, sintiendo que cada palabra de la entidad golpeaba como mazo sobre el frágil cristal de mi corazón. Esa verdad, por más dura e insoportable que fuera, era la esencia de lo que había mantenido escondido por tanto tiempo. Recordé aquellos momentos de soledad abrumadora, las lágrimas de cada pérdida, los instantes en que había vacilado en mis decisiones. La tortuosa elección de siempre priorizar la seguridad sobre el amor, el dolor que había escondido y nunca había permitido salir. ¿Qué razones tienes para ocultarlo?, la figura continuó. ¿Qué deseas preservar de tus hijos al enriquecerles un pasado cuyo eco aún grita dentro de ti? La única prisión real es la que tú misma has construido. La intensidad de sus palabras resonaba, y sentí como mis rodillas temblaban en el suelo. No quiero hacerles daño, respondí, casi a un susurro, una súplica en espiral entre el fuego de mis miedos. He intentado protegerlos. Pero, tal vez, lo que yo creía proteger no es lo que ellos necesitan. Tómalo, tómalo. Sofía gritó apretando mis manos con una fuerza inusitada. No somos vulnerables, mamá. Estamos aquí juntos. No dejes que la sombra arruine esto. Lucas asintió y su mirada era un faro que iluminaba a través del oscuro embotamiento que amenazaba con consumirnos. Con su apoyo, la luz en mi pecho comenzaba a arder nuevamente y aunque aún me sentía atrapada por mis propios temores, un pequeño destello de esperanza se hacía camino. Está bien, murmuré sintiendo que las lágrimas brotaban de mis ojos al abrir oficialmente la puerta a aquellas partes de mí que tanto había temido. Está bien. Lo puedo enfrentar. No tengo que hacerlo sola. En el instante que resonaron mis palabras, el sótano tembló como si una tormenta interna estuviera apoderándose de nosotros. Las paredes comenzaron a crujir, desmoronándose en su propio eco. La figura se convulsó cambiando su forma con cada instante que pasaba. La oscuridad se dispersaba, cada susurro del pasado extendiéndose y revelando recuerdos que había reprimido con tanta fuerza, que me era doloroso recordar. Veamos qué eres realmente. Dijo la figura mientras la oscuridad se disolvía en luces brillantes. Recordé risas, momentos de amor y de tristeza, pero también de crecimiento. No todo había sido pérdida, no todo había sido dolor.
Había momentos de pura conexión, de profundos abrazos y risas compartidas entre mis hijos. Todo esto, mamá, es parte de ti, Sofía dijo, irguiéndose con un brillo que apenas comenzaba a recordarme a la niña que apenas sabía de la vida. Nada de esto puede deshacernos. Solo te hará más fuerte. La risa de Lucas resonó en el aire, y lentamente la sombra de la figura comenzó a desvanecerse, dejando solo un eco de lo que había sido. Justo cuando pensaba que estaba en camino hacia la liberación, un nuevo temblor recorrió el terreno, y las sombras comenzaron a reunirse de nuevo, más densas y amenazantes. Esto no ha terminado, la figura advirtió, su voz ahora un coro de múltiples ecos. Aún hay más por descubrir. Sintiendo que el suelo se deslizaba bajo mis pies, comprendí que el camino hacia la sanación sería más complicado de lo que había imaginado. La salvación de mis hijos y de mí misma requeriría valentía y una lucha continua contra las sombras que aún podrían acechar. Una revelación repentina me golpeó, había una verdad oculta que debía surgir, un desafío que acechaba en las profundidades del sótano, una verdad que podría poner en peligro a mi familia y que aún no estaba dispuesta a enfrentar. La certeza de que la oscuridad había comenzado a levantarse una vez más llevó mis pensamientos a un abismo. ¿Estábamos preparados para lo que venía? Los ecos en el sótano se transformaron en un murmullo casi ensordecedor, una mezcla de risas y lamentos que se evitaban en susurros. Sus palabras, aunque desdibujadas, parecían bailar en el aire, envolviéndonos en una capa de confusión y desasosiego. Las paredes que instantes antes se habían agrietado empezaron a moverse, deformándose como si estuvieran vivas, mientras la luz que había comenzado a brotar en mi interior titilaba con un brillo errático como una vela en medio de una tormenta. De repente Sofía se adelantó, su vulnerabilidad contrastaba con la determinación que centelleaba en sus ojos. Mamá, dijo, respirando hondo como si intentara contener el miedo mientras lo desnudaba con valentía. Si esta sombra no es el enemigo, entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos que vencer? Me quedé en silencio, atrapada entre el deseo de protegerla y el reconocimiento de que el verdadero monstruo podría ser yo misma. Mis pensamientos se precipitaron en torno a la pregunta. La verdad acechaba, pero las palabras se atragantaban en mi garganta. Débora, la voz de la figura oscura, resonaba en mi mente, la única prisión real es la que tú misma has construido. Lucas miró a Sofía, un brillo de comprensión cruzando su rostro. Tal vez lo que tenemos que hacer es enfrentar esos recuerdos, sugirió. Las cosas que nos atan o nos causan dolor. Si esa sombra proviene de dentro, tal vez podamos disolverla juntos. El eco de su voz caló profundo en mí, como un retumbar de esperanza en medio de la oscuridad. No podemos dejar que el miedo nos consuma, susurré, mi propia voz sintiéndose lejana, como la memoria de mis sueños. Tal vez al enfrentar lo que llevamos dentro podamos encontrar la libertad que buscamos. La figura se tornó un instante más tangible, sus contornos fluctuando como una bruma a la luz del sol, mientras se ofrecía el desafío de entrar en la propia vulnerabilidad. ¿Estás lista para despojarte de tus cadenas?, preguntó, su eco atrayendo la atención hacia las grietas en mi pecho, donde el dolor acumulado parecía estar inyectado de un nuevo brillo, quizás porque se alimentaba de una fe resurgente, quizás de una decisión inconcebible. Sí, sentí que mis labios articulaban más que una respuesta, era una promesa. Un pacto silente con mi propia esencia, dispuesto a dejar que la luz del amor brillara incluso en mis partes más oscuras. Sí, estoy lista. Grotescos recuerdos comenzaron a fragmentarse ante mí. Imágenes de promesas incumplidas, de sonrisas borradas por las decisiones que había tomado. Comencé a verbalizar algunos de ellos, y el eco de mi voz se convierte en un canto de sanación. Cuando me separé de su padre, pensé que hacía lo correcto, pero en realidad, sentí que los traicionaba. Sofía se acercó, su mano cálida y firme se posó sobre la mía. No es una traición, mamá. Fue un modo de cuidar a los tres. Lo hiciste porque creías que era lo mejor. Pero no se trató siempre de ellos, a menudo, no se trató de mí. ¿Por qué no pude ver lo que verdaderamente necesitábamos? Las preguntas dolían, pero como un salpullido, podían liberar el veneno en su interior. Puede que estaba tratando de protegerme, pero no me podía proteger de mí misma, continué, mirando hacia la figura oscura que ahora parecía esperar ansiosamente la continuación de mi relato. Nunca enfrenté el impacto de lo que había perdido, y ese dolor no lo entendí. Asumí que debía ser fuerte, que debía mantener la calma. Podemos hacerlo juntas, mamá, Lucas insistió, comenzando a acoplarse a nuestro círculo. No estás sola. La figura se balanceó, sus ojos vacíos ahora brillaban de una forma extraña, como si la luz de mis recuerdos más dolorosos hubiera tocado un resquicio de humanidad.
La fuerza reside también en la vulnerabilidad. Al aceptar tu pasado, tú también puedes liberar a tus hijos de los miedos heredados. Entonces, continuemos, se atrevió Sofía, su voz reverberando en la penumbra. Cuéntanos más, mamá. Cada susurro cuenta. Sentí que la primera lágrima caía, un torrente de años de dolor. Abriéndose paso. Recuerdo la tristeza después de la separación, el pesar de las miradas en el colegio, las palabras sin decir. La rabia que mantenía dentro y lo que nunca dejé salir. En ese momento la figura se acercó como si estuviera anhelando lo que podía llevar y lo que podía transformar. La oscuridad que antes había mantenido a raya comenzó a retirarse, y el tiempo pareció detenerse mientras enfrentaba los ecos de mis fracasos y decisiones. Pero no solo eso, los abrazos que nunca di, las palabras que guardé y las promesas de amor que aún podía cumplir. Para mi sorpresa, se manifestó una nueva luz en mi interior, más brillante que antes. ¿Era posible encontrar el aliento entre la tormenta? Pero mientras las sombras se desvanecían, un nuevo sonido empezó a surgir desde las profundidades del sótano, un eco cada vez más fuerte que reverberaba con fuerza, una risita burlona que parecía burlarse de nuestra iniciativa. Esto no ha terminado, advertí, aunque no estaba segura de a quién me refería exactamente. Todo mi ser se tensó en anticipación, mientras lo inevitable se acercaba. La figura oscura comenzó a distorsionarse, sus risas resonando con más fuerza, como si supiera que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Las verdades están a punto de salir. Recuerda lo que has prometido, susurró antes de fundirse nuevamente en la oscuridad, dejando presagios de lo que acechaba en nuestro camino. La lucha apenas comenzaba, y ahora más que nunca sentía la responsabilidad no solo de enfrentar los ecos de mis decisiones, sino también de darlas a mis hijos. El sótano se encendió con una nueva luz, pero el eco burlesco seguía resonando, desafiando nuestra nueva determinación. Sabía que una nueva verdad estaba por brotar entre las sombras, y mi corazón palpitaba en un ritmo desenfrenado, consciente de que cada palabra, cada recuerdo, podría ser la clave para liberar nuestra alma. ¿Seríamos capaces de aguantar la tormenta que se avecinaba? La risa burlona reverberaba en el sótano, como una presencia consciente que se alimentaba de nuestra vulnerabilidad. Pero a medida que esa risa resonaba, algo dentro de mí se solidificaba. El eco de mi dolor ya no podía ser una carga, debía ser un medio para la liberación. Miré a Sofía y Lucas, sus rostros iluminados por la luz que logramos invocar, y la decisión tomó forma en mi corazón. No permitiría que el miedo reclamara el control. Lo vamos a enfrentar juntos, afirmé, sintiendo la fuerza de mis palabras. Sofía asintió con determinación, y Lucas sonrió, ese gesto que siempre había tenido el poder de calmar mis tormentas internas. Debemos recordar, no solo para sanar, sino para reconocer lo que aún permanece en las sombras. Estoy lista para dejar que la verdad fluya. La figura oscura pareció escucharme, sus rasgos fluctuantes respaldados por una energía palpable. Cada eco tiene una razón de ser, susurró. Encuentra su origen y podrás deshacer sus cadenas. Enfrentar lo desconocido era aterrador, pero la chispa de esperanza que había encontrado en mis hijos me empujó hacia adelante. Recordemos aquello que nos duele, lo que permanece escondido, sugerí, mi voz resonando con la firmeza de quien finalmente empieza a tomar el control de su historia. Intentemos recordar lo que nos detuvo, lo que aún nos ata. Sofía se adelantó de nuevo, su voz temblorosa pero decidida. Yo recuerdo el día en que tú y papá decidieron separarse. Estaba en el salón, vi su tristeza, y no sabía cómo ayudar. Sentí que no era suficiente. Eras lo suficiente, lo interrumpí, mi corazón apretándose. Ninguno de nosotros es responsable de las decisiones de los mayores. No quería que cargaras con ese peso. El eco de su culpa parecía recobrar vida, sus emociones ansiosas por ser escuchadas. Pero me sentí sola, y a veces me preguntaba si algo de esto era mi culpa. Si podía hacer algo para que las cosas fueran diferentes y si ahora la liberamos, insistí. ¿Cómo sería tener un espacio donde nunca más te sientas sola? Lo intentaremos, dijo Lucas dando un paso al frente, sus manos entrelazadas con las de su hermana. No solo enfrentaremos tus sombras, mamá, haremos espacio para las nuestras. Sus ojos chispeaban con una valentía que siempre había admirado. La figura oscura se acercó a nosotros, envuelta en una penumbra casi cálida. ¿Listos para dejar que fluyan las palabras que danzan en los confines de su ser? El eco parecía callar, ansioso por escuchar.
reprimí una respiración profunda y, con un hilo de voz que tambaleaba, comencé a compartir. Después del divorcio, las noches se convirtieron en una lucha. Extrañaba a tu padre y, en lugar de hablar de ese dolor, lo enterré. Creí que debía ser fuerte, que no podíamos mostrar debilidad. Las palabras se deslizaban por la oscuridad, enredándose en los secretos más profundos. No quería que se sintieran desgastados por mis lágrimas, así que las escondería, incluso de ustedes. Pensé que alejarlos de mi tristeza los protegería, pero lo que verdaderamente hice fue construir un muro entre nosotros. Ese muro, mamá, es el que tenemos que dejar caer, dijo Sofía casi en un susurro, sus ojos fijos en mí, mostrando una mezcla de amor y dolor. Porque no hay ninguna debilidad en reconocer que a veces necesitamos llorar. La figura oscura comenzó a transformarse, chispeando como si el aire se volviera más ligero, liberando sus cadenas, respirando. Cada lágrima que dejen caer alimentará esta luz, debilitará los ecos que una vez los atormentaron. Sin embargo, una bandada de risas resonó nuevamente desde las profundidades del sótano, más fuerte esta vez, como un desafío que surgía de la nada. ¿Acaso creen que pueden escapar de la verdad? La voz burlona, familiar y fría, retumbó en nuestras orejas, provocando un leve temblor que escaló por mi columna. ¿Qué es eso?, preguntó Lucas, su expresión transformándose en confusión y miedo. No sé, respondí, mi voz un hilo de certeza. Pero no podemos permitir que eso nos haga retroceder. Es solo ruido, insistió Sofía. Su tono firme a pesar del temor en su mirada. Estamos creando nuestra propia realidad aquí. No vamos a dejarnos vencer por los ecos del pasado. La figura se acercó nuevamente, su rostro ahora inconfundible, mostrando un destello de compasión en sus ojos vacíos. Sigan hablando. Esto es solo el principio. Dejen que el dolor se hunda y alivie la oscuridad. Mientras las risas resonaban, comenzamos a contar más. Habíamos levantado el telón sobre la historia que habíamos cargado por tanto tiempo, revelando los entramados del amor y el dolor en las palabras que nos ataban. El sótano ya no era un lugar de sombras, era un crisol de emociones que florecían. Pero a medida que el eco burlesco se intensificaba, me pregunté si estábamos realmente preparados para lo que venía. ¿Sería posible enfrentar no solo nuestras sombras, sino también abrir la puerta a las verdades que aún permanecían sepultadas? La risa retumbó de nuevo como un faro que desafiaba nuestra progresiva luz. Con un nudo en el estómago, me di cuenta de que por cada paso hacia adelante, quedaban ecos de dolor aún por confrontar. Y esa verdad doliente se cernía sobre nosotros, lista para liberarse. ¿Podríamos sostenernos mutuamente ante la tormenta que se desataba? Sofía se preparó para hablar, su respiración parecía volverse más profunda y más controlada. Cuando ustedes se separaron, yo dejé de ser una niña. Aprendí a ocultar mis deseos de que regresaras a estar juntos. Traté de ser fuerte para no preocupar a mamá, aunque cada vez que las puertas de casa se cerraban tras ella, sentía que algo dentro de mí se quebraba, como si el amor que había en nuestra familia se despedazara una y otra vez. Querida, no tenías que cargar con eso, le respondí, sintiendo que el dolor de su recuerdo me atravesaba. Deberías haber sido capaz de sentir y mostrar tu tristeza sin miedo. Yo era la adulta, y debí ser más consciente, no debí dejarte tanto en la oscuridad. La imagen de su niñez navegando en ese mar de inseguridad me llenó de culpa. No lo hice por querer, pero a veces se hace difícil ver el daño que causa la falta de comunicación, el silencio que se vuelve ensordecedor. Lucas se movió un poco, acercándose a su hermana. Y yo sentí que no podía ser un estorbo. Actuaba como un niño feliz, cuando en realidad solo quería que ustedes estuviesen bien y todo volviera a como era. Pero cada día se alejaba más de esa realidad. Siempre estuviste allí para cuidarla, Lucas, intervine. Eras el ancla entre nosotros, y nunca debiste cargar con esa responsabilidad. Pero lo hiciste por amor, y eso es hermoso. La figura oscura comenzó a ser menos amenazante. Cada palabra que surja de su verdad las hará más fuertes. Cuando limpien el polvo de sus recuerdos, el brillo de su luz será lo que expulse la risa burlona que representa el dolor no enfrentado. Poco a poco, la intensidad de la risa parecía disminuir, como si se arrugara ante el valor que estábamos encontrando. No olvidemos que también hubo momentos de alegría, añadió Sofía, su voz ahora más firme. El calor de las heladas noches de invierno, las risas de los juegos en familia. Deberíamos recordar también esos instantes.
Ellos también son parte de nosotros. Los ecos de dolor y alegría se entrelazaron en el sótano, formando una especie de melodía, una sinfonía imperfecta llena de altibajos. Las risas burlonas comenzaron a transformarse, perdiendo su invectiva, titubeando ante la fuerza creciente de nuestra conexión. Decidí dar un paso más, pues era momento de observar el dolor desde un lugar diferente. Recuerdo cómo nos reíamos de las manías de papá. Se esforzaba tanto por entretenernos, a veces más de lo que podía manejar. Quiero que sepamos valorar esos tiempos buenos también, lo que una vez significaron incluso cuando la tristeza nos envolvía. En ese instante el sótano palpitó con un aire de transformación. La figura oscura parecía encogerse, atrapada en un espacio en el que comenzábamos a cimentar nuestra verdad. Recuerden ambos, los ecos no son enemigos, son padres que han ondulado. Escucharles es un acto de amor. La risa burlona fue reemplazada por un murmullo, un eco arrugado, casi curioso, como si el sótano mismo respondiera a nuestra articulación de emociones. No podemos ignorar lo que duele, dijo Sofía. Si lo hacemos, será solo un parche sobre una herida abierta. Eso resonó profundamente en mí. Entonces sigamos hablando. Sigamos revelando quiénes somos a pesar de nuestras caídas. Tal vez, al hacerlo, el miedo se transforme en algo más que una sombra. Tal vez se convierta en un recuerdo que nos indique que somos humanos, que somos imperfectos, pero aún así, nos amamos. A medida que continuamos compartiendo bellos y dolorosos recuerdos, algo en el aire se tornó más ligero. Pero en medio de la esperanza, la risa burlona floreció una vez más, esta vez como un eco agudo. ¿Creen que toda la verdad cabrá en este sótano? Sus sombras son más grandes que su luz. Su dolor es más fuerte de lo que imaginen. Mordí mi labio, sintiendo que el eco del resentimiento me atravesaba nuevamente. No obstante, decidí no dejarme llevar. No importa lo que digas. Ya hemos comenzado un camino de sanación, y no nos detendremos ahora. Este lugar es nuestro, y lo reclamamos con lo que somos, la figura oscura parecía titilar ante la resistencia que brotaba de nosotros. En esos momentos comprendí que el verdadero poder no estaba en expeler el eco del dolor, sino en permitir que la luz brillara a través de nuestras palabras, iluminando sus esquinas más sombrías. Sin embargo, mientras la atmósfera se impregnaba de coraje y amor, no pude evitar sentir que el retorno de la risa burlona representaba solo una fracción de lo que vendría. La marea emocional estaba cambiando, pero el verdadero desafío aún estaba al llegar. ¿Serían capaces de sostenerse cuando las verdades que temían emerjan del pasado? La incertidumbre pulsaba a su alrededor, y en la profundidad del sótano, sabíamos que los ecos aún guardaban secretos que nunca imaginamos enfrentar. El silencio posterior a la risa burlona era denso, como una niebla pesando sobre nosotros. Me retorcí las manos observando a Sofía y Lucas, quienes se miraban en la penumbra, buscando en los ojos del otro un refugio para las emociones que aún permanecían sin ser expresadas. Esa conexión no era solo un consuelo, era un ancla, un cable entre ellos que los mantenía a flote en un mar de nostalgia y dolor. Tal vez haya secretos que debamos enfrentar, cosas que nunca discutimos porque tenían miedo de abrir viejas heridas, dijo Lucas, su voz resonando suavemente en el espacio reducido. A veces me creo el responsable de que las cosas no se dijeran. Siempre quise protegerte, Sofía, pero también me lastimó no poder compartir lo que sentía. ¿Qué guardabas en tu interior, Lucas? Sofía preguntó, su rostro ahora lleno de curiosidad y preocupación. Había un brillo en sus ojos, un deseo genuino de entender la carga que su hermano había llevado consigo durante tanto tiempo. ¿Hubo algo que te dolió demasiado como para contarlo? Él dudó, sus labios se apretaron y su mirada se desvió. Recuerdo la noche de la separación, comenzó, su voz titilante como si atravesara un puente frágil. Había tanto grito y tan poco diálogo. Me sentí tan impotente. Fue como si el amor se rompiera en mil pedazos y todos intentaban recoger los fragmentos sin decir una palabra. El silencio que siguió me llenó de miedo, admití, sintiendo que la misma ansiedad terminaba en mí. Creí que ustedes estaban bien, que podían manejarlo, pero en realidad no sabía de qué manera ese silencio afectaba a nuestra familia. Trabajé mucho en esconder lo que sentía, Lucas continuó, sus palabras arrastrándose por el aire. Me dije que debía ser el fuerte, que debía ser un faro para Sofía, pero en realidad, me sentía más perdido cada día. No me atreví a decirle que también necesitaba apoyo, que me dolía no ser suficiente. ¿Era suficiente? Sofía respondió rápidamente, desbordando ternura. Los niños no deberían tener que cargar el peso del mundo sobre sus hombros.
Eso nunca fue tu responsabilidad. El eco a nuestro alrededor comenzó a retumbar de nuevo, como si el sótano se alimentara de nuestra vulnerabilidad. No podemos permitir que ese eco nos hunda, murmuré, intentando tomar el control de la conversación. Lo único que queremos es entendernos y sanar. Sofía me miró con una mezcla de desafío y esperanza. ¿Pero cómo lo hacemos? Cada vez que comenzamos a desenterrar el pasado, aparece algo que lo hace aún más complicado. Creo que todos hemos mantenido secretos que podrían poner en riesgo este camino. ¿Qué tipo de secretos?, preguntó Lucas, su voz un susurro tenso. Fue como si un cortocircuito hubiera encendido un fuego en el fondo del sótano. En ese instante sentí que la atmósfera del lugar vibraba a nuestro alrededor, como si los ecos de la risa burlona se convirtieran en aullidos expectantes, buscando el momento exacto en que los cimientos de nuestras verdades se sacudieran. Desde que mamá se fue a vivir sola, los días se sintieron diferentes. Echaba de menos la forma en que solíamos reír juntos y perderme en esos instantes de felicidad, Sofía compartió, su voz entrecortada. Pero también había momentos en que me di cuenta de que saltaba de felicidad en la noche, solo para olvidar lo que acontecía durante el día. Yo también me sentía así, murmuré, recordando cómo las noches se alargaban y el silencio se transformaba en un manto cubriéndonos de una soledad latente. Era una huida, una manera de ignorar las cosas que estaban pasando en nuestro hogar. Entonces, ¿qué hay de verdad en todo esto?, Lucas preguntó con la franqueza que siempre lo había caracterizado. Le hemos dado la espalda a un dolor que necesitamos enfrentar. ¿Y qué pasará cuando al final de este camino nos enfrentemos a lo que realmente guardamos? La risa burlona reverberó nuevamente, más fuerte esta vez, como si se burlara de nuestra incertidumbre. ¿Creen de verdad que las palabras curan?, resonó en el aire, sus ecos deslizándose como un frío cortante. Todo es un juego. Sus verdades jamás bastarán para iluminar lo que deben confrontar. Basta, grité, sintiendo una chispa de enfado brotar en mí. Aún así, intentaremos. No importa cuán difícil sea, prefiero enfrentar lo que somos, lo que hemos hecho, que quedarnos atrapados en este ciclo de dolor. Estamos aquí, dispuestos a escucharnos. Y mientras el tiempo parecía detenerse en el sótano, entendí que faltaba algo crucial. ¿Qué más estás ocultando, Lucas?, le pregunté, el eco de mis palabras retumbando una vez más en el espacio sombrío. ¿Eres realmente capaz de abrirte con nosotras, o el miedo te lo impide? En el rostro de Lucas vi un remolino de emociones, miedo, tristeza y una profunda lucha interna. Lo que comenzaba como un camino de revelación estaba tomando un giro inesperado, y no estaba segura de que tuviéramos la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. ¿Acabaríamos atrapados en esta niebla de secretos y dolor, o encontraríamos una luz que nos guiara a través de la tormenta? Finalmente ese día llegó, la oscuridad se tornó en luz y el sótano dejó de ser solo un espacio sombrío. La figura que una vez me había intimidable en medio de las sombras, se convirtió en un eco dentro de mí, recordándome que el enfrentamiento de los miedos era apenas el camino hacia la verdadera libertad. Linda, me susurraba la voz del pasado, el verdadero reto es soltar los secretos que han mantenido separados a los seres que amas. Miré a mis hijos y con la vulnerabilidad a flor de piel, sentí que un abismo se abría en mí. Esta era mi oportunidad, nuestra oportunidad, de desentrañar lo que había permanecido enterrado. El silencio era atroz, pero también sagrado. Sostuve sus manos y en nuestros ojos, vi el reflejo de las historias que cada uno venía cargando. Era momento de hablar, de sacar a la luz los fantasmas que habían estado vagando en el sótano de nuestra herida familiar. Lucas, yo supe que debía ser auténtica, debía dejar fluir la verdad. Recuerdo la noche en que todo cambió. Había un estruendo en mi corazón, una culpa que me devoraba por dentro. El dolor que sentí no solo fue el de perder a su padre, sino también el de no poder ser la madre que ustedes merecían. Las risas en este lugar se habían apagado, y yo no sabía cómo devolverles la luz. La expresión de Lucas era una mezcla de tristeza y comprensión. Yo sentí eso, dijo con la voz entrecortada. Me sentí perdido, sustentando sonrisas mientras la oscuridad crecía en mí. Pero también creí que al ocultarlo te estaba protegiendo. Y yo, mamá, Sofía se atrevió a hablar, su voz clara y decidida, me convertí en alguien que solo sonreía, pero por dentro estaba rota. La imagen de la familia unida me hizo frágil, y cuando de repente todo se desmoronó, ni siquiera sabía que lo que más faltaba era el amor. Necesitaba saber que todas las emociones eran válidas. El aire a nuestro alrededor comenzó a vibrar, cada palabra liberando un eco de liberación.
Las sombras danzaban, pero ya no tenían poder. Es hora de que enfrentemos el miedo, afirmé sintiéndome más fuerte. No debemos temer a la tristeza ni a la alegría. Nuestro amor puede sostenernos. Deberíamos aprender a ser transparentes con nuestras heridas. A honrar nuestros recuerdos felices y nuestros fracasos, son parte de nuestra historia. Sofía asintió y su mano se entrelazó con la de Lucas. Esa conexión era pura, cruda y sincera. ¿Entonces vamos a hacer esto juntos? Lucas preguntó mirando de vuelta a su hermana antes de centrar la atención en mí. No quiero perderme en las sombras de nuevo. Sí, respondí con convicción, sintiendo que una luz comenzaba a brillar no solo dentro, sino a nuestro alrededor. Hoy tomamos la decisión de salir de aquí juntos, de enfrentar lo que tememos y sanar lo que ha quedado atrás. El aire en el sótano parecía cargarse de electricidad, cada palabra impulsaba nuestro espíritu hacia un futuro desconocido pero lleno de posibilidades. La risa burlona comenzó a distorsionarse nuevamente y con cada reflexión que compartía, esa sombra se desenredaba. Mis mayores temores son que no se sientan valorados ni escuchados, susurré, dejando que las lágrimas brotaran. Pero quiero que sepan que nunca ha sido mi intención que sientan eso. Hoy abrimos el camino hacia un futuro donde el amor no se exilie en secreto, sino que sea el bastión que nos una. La figura oscura tembló como si la luz que habíamos invocado empezara a desintegrarla. Algo crujió y de repente el sótano dejó de ser un laberinto que atormentaba, transformándose en una habitación que lucía más familiar, más cálida. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Debemos seguir hablando y dejando salir todo lo que nos conecta y nos ha separado, continué con valentía. Cada palabra que compartiremos será nuestra liberación, y juntos desentrañaremos este laberinto de amor y dolor. Estamos aquí, juntos, decía Lucas, su voz ahora fuerte y segura. Haremos que cada eco nos acerque más. ¿Estamos listos? Sí. Sofía se unió, su mirada brillante. Juntos podemos luchar contra lo que reste en las sombras. Sentí nuestras manos unidas y en ese momento comprendí que al final, lo que habíamos estado buscando durante tanto tiempo era la conexión. Un espacio donde el amor hablara más alto que el miedo. Hoy somos un frente, un trío imbatible, proclamé con el corazón pulsando esperanzas renovadas. La figura oscura en el fondo retrocedió y comenzamos a girar, nuestra luz iluminando cada rincón. La risa burlona se transformó en un murmullo complacido, un eco de transformación, y en el fondo de mis pensamientos creí vislumbrar la verdad. Cada historia compartida era un ladrillo en el camino hacia la sanación. Siempre estaremos juntos, no importa lo que venga. Y con esa promesa resonando en el cosmos, supimos que mientras estuviéramos dispuestos a ser vulnerables y tratar de sanar, nunca volveríamos al oscuro sótano que habíamos vivido. La última risa resonó y esta vez, el eco era de alegría, como un canto de libertad que nos abrazaba para siempre. Y así en ese sagrado instante comprendí que el amor verdadero se enfrenta a la oscuridad, y el verdadero hogar no es un lugar, sino el viaje que emprendemos juntos.